Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, bueno, mientras van conectándose sus compañeros, ¿les parece si voy empezando y más o menos a mitad de la charla tomo lista para dar tiempo a que puedan ingresar más y así puedan estar presentes? El día de hoy vamos a recuperar clase, no sé si se comunicó con ustedes la coordinadora, me imagino que con su delegado, y vamos a recuperar la clase de lupus eritematoso sistémico, ¿no?, de enfermedades autoinmunes, y también la clase con la doctora Llovera. El problema es que la doctora Llovera está en este momento mal, está con fiebre y entonces va a tener que recuperar la próxima semana, ¿ok? Pero la idea era esa, recuperar hoy día las dos clases teóricas y mañana hacer las dos prácticas, los dos casos clínicos que quedaban pendientes, tanto lo que es enfermedades autoinmunes como lo que es urocultivo o infección urinaria. Entonces, ya probablemente la doctora se pondrá en contacto con ustedes para poder reprogramar esa clase que queda pendiente. El día de hoy tenemos una charla, entonces, complementaria acerca de lo que ustedes ya tienen en su aula virtual, lo que han visto en la clase que coloca ahí de Lima, que está interesante, tiene bastante cerca de lupus eritematoso sistémico y de artritis reumatoide. Entonces lo que vamos a ver ahora más bien son exámenes, los exámenes que se piden para esas enfermedades, ¿no? Tanto generales como específicas de enfermedad. Y abocándonos siempre un poquito más a lo que es el lupus y a lo que es la artritis reumatoide, ¿ok? Pero vamos a desarrollar en general esos exámenes. ¿Cómo han salido en su examen parcial? Bien, doc. Excelente. Bueno, se han dado cuenta que la mayoría de las preguntas que, bueno, yo he puesto y que he puesto sus docentes son de lo que se desarrolla acá. Ha habido un reclamo, si he visto, ha habido un error de tipeo, así que ya he respondido para que le puedan valer el error sobre una pregunta sobre el rango de proteinuria nefrótica, y la otra sí, más bien, tenía un truquito, la pregunta que han puesto sobre el ADA, ¿no? Sobre parte de glicemia. Decía, lo que dice el ADA es que a las 2 horas, después de haber administrado los 75 gramos de glucosa anhidra, tiene que tener más de 200 para que sea, pues, diabetes, o más de 140 para que sea prediabetes. Sin embargo, en el examen, la pregunta dice después de 100 miligramos de glucosa. Entonces, después de 100 miligramos, obviamente el examen no es válido, porque no le está dando la cantidad suficiente para que pueda aumentar. 100 miligramos es una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces, de repente, esa es la pregunta del doctor Johan que hizo y que no, obviamente no tiene valor en el examen y tendrías que repetirlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con un casito clínico. Miren, mujer de 35 años, acude a su consulta, ustedes ya son serums, por presentar dolores articulares, con inflamación de las mismas hace más de 6 meses. Presenta velocidad de sedimentación globular aumentada, PCR normal, factor reumatoideo negativo y anticuerpo contra el péptido cíclico citrullinado positivo bajo. ¿Cuál es su presunción diagnóstica y qué se necesita saber para confirmar esa sospecha diagnóstica? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién participa? ¿Cuál sería su presunción diagnóstica de esta paciente de 35 años mujer? ¿Nadie se anima? Artritis reumatoide. Ya, entonces, ¿quién habló? ¿Quién participó? Yo, Joseph, brother. Joseph, muy bien, Joseph.
opinas que es una artritis reumatoide. Esta es tu sospecha diagnóstica. Ahora, ¿cómo confirmas esa sospecha diagnóstica? ¿Es suficiente con los datos que tenemos? No, se supone que necesitaríamos más examen. ¿Qué más datos necesitaríamos? No sé, Doctor, inmunoanálisis. Inmunoanálisis, ya, por ejemplo. Cuando hablamos de confirmar... ¿Puede ser un ASO cuantitativo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Un ASO cuantitativo? ASO cuantitativo. ¿Para diagnóstico de artritis reumatoide? Ajá. No, el ASO... ¿Se recuerdan qué es el ASO? Es antiestreptolicina, ¿verdad? La antiestreptolicina es para fiebre reumática, pero no para artritis reumatoide. Es diferente. ¿Nadie más se anima? Bueno, cuando hablemos de confirmar una sospecha diagnóstica, significa que necesito, en esta enfermedad, si es que tiene criterios, pues cumplir con los criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ustedes en la charla que le ha puesto el doctor de Lima, ustedes tienen los criterios diagnósticos de una artritis reumatoide, tienen los criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico y que están actualizados al 2010. Deben verlos porque ahí ustedes se van a dar cuenta que hay puntaje para poder hacer el diagnóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, necesitaríamos saber cuántas articulaciones están comprometidas, saber si esas articulaciones son grandes o pequeñas, ¿no? Sabemos de que están inflamadas, por lo tanto ya cumple con el criterio de tener al menos una inflamada o una sinovitis, y que debe tener más de 6 semanas para que podamos darle un punto más. Como esta tiene más de 6 meses, tendríamos que darle un punto más ahí. ¿Qué otros parámetros forman parte de los criterios diagnósticos? ¿Sí? Péptido cíclico citrulinado es 1, positivo bajo le daría 2 puntos, y el PCR, a pesar que está normal, pero con BSG aumentado, el BSG le daría un punto más. Entonces, para poder hacer el diagnóstico tendríamos que tener 6 puntos. Hasta el momento vamos 5, no podremos todavía hacer el diagnóstico hasta saber, como le digo, ese tipo de articulaciones que tiene, que son las afectadas, ¿no? Eso podría ayudarnos a hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, no olvidar, siempre tenemos que tener los criterios diagnósticos a la cabeza, sobre todo porque ustedes, cuando salgan al internado o al SERUM, lo primero que van a tener que saber es diagnosticar y para poder después tratar, ¿no? Entonces, diagnóstico, ustedes tienen que estar al máximo. Ya. Los objetivos, pues, es analizar la utilidad de los exámenes de evaluación general, explicar la utilidad de los exámenes inmunológicos. Entonces, vamos a ver exámenes de evaluación general en un paciente en reumatología, así como también exámenes inmunológicos o específicos. Inmunológicos lo llamamos porque tiene que ver con el complejo inmune, sobre todo con los autoanticuerpos que van a ser los marcadores de enfermedad autoinmune, así como otros que son complementarios, pero que son más específicos que generales. Entonces, decimos que el laboratorio en reumatología debe ser considerado una ayuda al diagnóstico y debe complementar la información recolectada por una cuidadosa anamnesis y examen físico. Otros exámenes complementarios en reumatología son los radiográficos. Ustedes, si se dan cuenta, puede que, por ejemplo, en la artritis reumatoide, una radiografía de rodilla o de la articulación nos puede ayudar a saber si hay signos de pinzamiento u otros signos que nos podrían ayudar a diagnosticar la enfermedad. Los exámenes de evaluación general son frecuentemente solicitados en la evolución inicial del paciente. Obviamente nosotros tenemos que tener un basal de cómo ingresa ese paciente, cómo lo vemos por primera vez, como en el curso de su evolución, es decir, saber cómo va esa evolución de la enfermedad, si va mejorando o va empeorando en relación a la evaluación general. Por ejemplo, una evaluación general sería si tiene anemia, si va mejorando o va empeorando.
para documentar compromiso orgánico y o efectos secundarios a las drogas que nosotros vamos a administrar para su tratamiento, que en general lo más frecuente va a ser los corticoides en las enfermedades autoinmunes. Entonces yo voy a monitorizar la respuesta tanto al tratamiento como los efectos secundarios y el compromiso orgánico que pueda tener el paciente por la enfermedad autoinmune. Los exámenes a pedir dependerán pues de la orientación clínica inicial. No va a ser lo mismo si es una artritis reumatoide o si es un lupus o si es una vasculitis o si es otra enfermedad autoinmune, ¿verdad? En el hemograma, el recuento de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, las 3 series del hemograma, pueden verse alterados en diversas afecciones reumatológicas, ¿no? Leucopenia, linfopenia, anemia. Y esa anemia, por ser una enfermedad reumatológica autoinmune, va a ser pues de enfermedad, anemia, perdón, de enfermedad crónica, ¿no? Trombopenia, y pueden verse en el lupus eritematoso sistémico activo. La anemia hemolítica Kunz positiva puede verse en el lupus y cuando es asociada a trombopenia en el síndrome de Evans y en el síndrome también de antifosfolípidos. Una anemia normocítica normocrómica frecuentemente acompaña las enfermedades inflamatorias crónicas, como en este caso, y del ámbito reumatológico, ¿no? Como es en este caso. La anemia megaloblástica también la podemos encontrar, ¿no? La macrocítica, pero asociada al uso de medicamentos que depletan los folatos, como el metotrexato, que también se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes. La leucocitosis, generalmente en las enfermedades autoinmunes encontramos leucopenia, con linfopenia, pero vamos a poder encontrar leucocitosis cuando, por ejemplo, estamos usando los corticoides. Sin embargo, también puede deberse a una infección intercurrente, porque obviamente el tener una enfermedad autoinmune no te prohíbe enfermarte por una infección sobreagregada, como compromiso poliarticular activo. Ejemplo, la enfermedad de Still, una trombocitosis leve, que se asocia a una artritis reumatoide activa, ¿no? El BCG y el PCR, lo que llamamos reactantes de fase aguda, son indicadores inespecíficos, sugerentes de inflamación. Como son reactantes de fase aguda, ante toda inflamación van a estar elevados. Útiles de solicitar cuando sospechamos de una enfermedad reumatológica de carácter inflamatorio y o infeccioso o en monitorear la actividad de la enfermedad. Entonces yo puedo saber si esa enfermedad está activa, si es que ese BCG, esa PCR siguen incrementándose o ha decaído, entonces quiere decir que está en una etapa de asintomática. También en monitorear la actividad de la enfermedad, ¿no? Se ha observado que el lupus activo cursa con PCR normal y la elevación de la PCR es más frecuente de observar en una infección sobreagregada. Entonces también nos puede indicar cuando hay una infección aparte del lupus. Entonces hemos visto la parte hematológica, el hemograma, hemos visto los marcadores, reactantes de fase aguda inespecíficos, que son el BCG, la PCR, y ahora vemos el perfil bioquímico. ¿Qué pruebas de bioquímica les vamos a pedir? Entonces dice, incluye determinaciones de distintas macromoléculas séricas, cuyos niveles pueden estar alterados en diversas patologías reumatológicas. Pueden encontrarse hiperglicemias secundarias al tratamiento con corticoides, y hemos visto que puede ser por el tratamiento, no solamente por la enfermedad. La elevación del nitrógeno ureico y creatinina se puede observar en patologías reumatológicas que cursan con compromiso renal frecuente, como por ejemplo el lupus y diversas vasculitis. Son muy frecuentes, es casi una ley que un paciente con lupus o con vasculitis tenga afectado el riñón, ¿no? Entonces lo que llamamos nefropatía lúpica, ¿no? O en las vasculitis que también tienen afección del riñón. Entonces hemos visto dentro del perfil bioquímico la glucosa, la urea, la creatinina, ¿no? El BUN o nitrógeno ureico, ¿no? Y las pruebas hepáticas que pueden estar alteradas en distintos cuadros autoinmunes y también virales, virus hepatotróficos, como también por efecto de distintos medicamentos, ¿no? Y ustedes saben que los medicamentos se pueden eliminar a través del riñón o a través de hígado, y entonces podrían alterar tanto las pruebas renales como las pruebas hepáticas. Los estados inflamatorios crónicos tienden a cursar con hipoalbuminemia e hipergamma-globulинemias, es decir, albúmina baja y proteínas totales aumentadas. Las hipergamma-globulинemias, como vemos en un espectro electroforético o de proteinograma electroforético, las gamma-globulinas, así como las gamma-globulinas en donde están los anticuerpos, van a estar aumentados porque obviamente son autoanticuerpos que están aumentados, ¿no?
Entonces, están en el espectro gamma y van a estar como un aumento policlonal de estos anticuerpos o globulinas, ¿no? La creatinfosfoquinasa o CPK, esta enzima se encuentra en altas concentraciones en tejido cardíaco y muscular, ¿no? Y en menor concentración en tejido cerebral, tracto genitourinario e intestinal. En el contexto reumatológico puede revelar inflamación muscular asociada a cuadros como la polimiositis. La polimiositis es una enfermedad autoinmune con dolor intenso en músculos. Recuerdo haber tenido un compañero de mi promoción que tuvo una polimiositis, ¿no? Él estaba haciendo el serum, regresando de su serum en Chongoyape. Recuerdo que él cuenta, estando ya en Chiclayo, tenía dolor intenso y se cae a la vereda y era imposible para él pararse por el dolor tan grande que sentía en músculos, ¿no? Tuvo que esperar a que lo ayudaran y tuvieron que llevarlo al Almanzor para que puedan administrarle corticoides. El dolor que se siente es realmente muy intenso, ¿no? La polimiositis. Entonces, que te puede llevar a una rhabdomiólisis, que puede llevarte a un montón de problemas en donde la creatininfosfoquinasa va a estar demasiado incrementada porque obviamente la destrucción muscular va a liberar estas enzimas al torrente sanguíneo. Otras enzimas como la aldolasa, las transaminasas y la LDH también pueden estar elevados en esta entidad, ¿no? Entonces tenemos ahí el hemograma, los reactantes de fase aguda, tenemos el perfil bioquímico, hablamos de glucosa, urea, creatinina, y hablamos del perfil hepático, ¿no? Y ya sabemos que también puede ser por medicamentos en cualquiera de ellas, y tenemos la creatinfosfoquinasa en las polimiositis. Y el otro examen que es general es la orina completa. No podemos olvidarnos de la orina, ¿no? La presencia de proteinuria y leucocituria en ausencia de infección urinaria puede reflejar compromiso renal por diversas afecciones renales o sistémicas como las vasculitis o enfermedades por complejos inmunes como el lupus. La presencia de hematuria microscópica puede asociarse a compromiso de diversas estructuras del tracto urinario. La presencia de cilindros hemáticos indica una hematuria glomerular, ¿no? Ya saben ustedes los cilindros hemáticos. Estructura renal frecuentemente comprometida en las afecciones reumatológicas. Entonces, hemos visto casi todos los exámenes que ya hemos estudiado hasta ahora y que son generales y que también nos van a ayudar para darnos información tanto del inicio en el diagnóstico de la enfermedad como un basal, así como la evolución de la misma enfermedad, como también cómo va nuestro tratamiento para ver si no hay efectos secundarios, ¿no es cierto? Hemos visto también que puede haber afecciones secundarias de la enfermedad sistémica que afectan órganos, como por ejemplo riñón o hígado, y que lo vamos a poder observar a través de estos exámenes, ¿no? Bien. Y ahora vemos los exámenes inmunológicos en dos grandes grupos. Exámenes que identifican marcadores. Estos marcadores, ¿quiénes van a ser? Los autoanticuerpos. Lo principal que nosotros vamos a ver en una enfermedad autoinmune son los autoanticuerpos, debido al desequilibrio de nuestro sistema inmunológico en la cual vamos a crear anticuerpos que atacan a nuestros propios antígenos, ¿no? Entonces, estos son los marcadores que nos van a indicar que tenemos una enfermedad autoinmune. Entonces, exámenes que identifican marcadores de distintas enfermedades autoinmunes son en general autoanticuerpos que se encuentran elevados en estos distintos procesos de enfermedad, que pueden ser conectivopatías, vasculitis y síndrome antifosfolípidos. Estos autoanticuerpos o anticuerpos tienen distinta sensibilidad y especificidad en las diversas enfermedades. A este grupo, que son los marcadores o autoanticuerpos, pertenecen los siguientes: el factor reumatoideo, los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, los anticuerpos antinucleares o ANA, los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antiantígenos nucleares extractables, los anticuerpos antifosfolípidos, ahí encontramos las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico, y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCA, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Y los exámenes complementarios, recordamos que los exámenes inmunológicos, dos grupos, los marcadores, que acabamos de ver,
y los complementarios al diagnóstico. Son exámenes no diagnósticos de la enfermedad, pero de ayuda en identificar fenómenos asociados a ellas, como el consumo de proteínas del complemento. Ahí tenemos, por ejemplo, el complemento C3, C4, la presencia de proteínas que precipitan con frío, las crioglobulinas, o una elevada tasa de anticuerpos, ¿no? Los estudios histológicos y por inmunofluorescencia de los tejidos biopsiados, que hacemos en anatomía patológica, en un grupo de pacientes con enfermedades reumatológicas son también de utilidad en el estudio. ¿Correcto? En este grupo pertenecen la determinación de complementos C3, C4, el CH50, las crioglobulinas, la electroforesis de proteínas y cuantificación de inmunoglobulinas. A pesar de que con estos exámenes yo no doy el diagnóstico de una enfermedad específica, pero sí me ayuda bastante para ver el comportamiento de ella. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas, pero antes voy a tomarles la lista. Esperen un momento. A ver, Álvarez Ventura. Buenas noches, presente, doctor. Listo. Cabrera Chunga. Dávila Lanchipa. Presente, doctor. García Vázquez. Granados Pérez. Ernesto Enrique. Perfecto. Granados Pérez. Los factores reumatoides son autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento FC de una inmunoglobulina G. Ustedes recuerdan que las inmunoglobulinas tienen una forma de Y, ¿verdad? Esa forma de Y hace que tengan una fracción variable y una fracción constante. La fracción variable es la que le da la especificidad al anticuerpo. Y la fracción constante es la que le da la clase, la función. Saber si es G, si es N, si es A, si es D, si es E. Entonces, tenemos fracción variable y fracción constante. Los factores reumatoides son autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento FC de una inmunoglobulina, o sea, FC es la fracción constante de una inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a ver si puedo dibujarlo acá. Imaginémonos de que esta es la inmunoglobulina G. ¿Ya? Este vendría a ser su fracción variable. Y esta la fracción constante. ¿Cierto? Todo esto. Entonces, cuando yo tengo un anticuerpo G, los factores reumatoides pueden ser de clase G, pueden ser de clase M, pueden ser de clase A o pueden ser de clase E. Entonces, imaginemos, no pueden ser de clase D porque ustedes saben que la IgD solamente está en la membrana de la célula B, célula plasmática. Entonces, imaginémonos que fuera un G. Si fuera un G sería así. Es un autoanticuerpo dirigido, o sea que tiene especificidad contra esta fracción constante de una inmunoglobulina G humana, ¿correcto? Si fuera una M, ¿no es cierto? Tendría que ser así, ¿no? Más o menos así. ¿No? Bueno, me salió un poco... Y estaría dirigido contra también una G, ¿correcto? G humana. Entonces, estaría dirigido contra una G humana. Lo importante es que este sería el factor reumatoideo, ¿no es cierto? Entonces, el factor reumatoideo, y ojo, esto es pregunta de examen. El factor reumatoideo puede ser G, puede ser M, puede ser A, puede ser E, pero siempre está dirigido solamente contra el G, ¿correcto? No al revés. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Bien, sigamos. En un paso posterior, ¿no? Habíamos visto que la técnica más usada en clínica para su terminación es la aglutinación de látex. En ella se recubren las partículas de látex con anticuerpos IgG humano. Entonces, si tenemos una partícula de látex que es algo inerte, ahí ponemos que esté toda su superficie cubierta de IgG humanos, exponiendo
los fragmentos FC de estos IgG humanos y luego se agrega la muestra del paciente, que si tiene factor reumatoideo debería unirse a la fracción C, o sea, a las fracciones constantes de estas partículas de látex cubiertas, ¿no es cierto? Entonces se agrega la muestra del paciente en estudio y si este suero tiene anticuerpos que reconocen los fragmentos FC, habrá aglutinación, se podrá ver la aglutinación de las partículas de látex que lo vamos a poder observar, ¿no? Y significará que la prueba es positiva, que tiene el factor reumatoide. Si no se observa es porque es negativa, que no tiene el factor reumatoide y por lo tanto no se ve la aglutinación, ¿correcto? La técnica de látex detecta fundamentalmente el factor reumatoideo de clase IgM, ¿se acuerdan? El que es pentavalente, porque es más grande y porque sus brazos hacen que pueda captar más cantidad de partículas de látex cubiertas. Entonces podemos ver más aglutinación, ¿no? Como es una inmunoglobulina pentavalente y eficiente como aglutinante, ¿no? Se informa en títulos o en unidades internacionales por mililitro. Son significativos, o sea, clínicamente significativos, títulos mayores de 1 en 80 o mayores de 50 unidades internacionales por mililitro. Pregunta de examen. Otras técnicas que están siendo utilizadas para pesquisar el factor reumatoideo son la nepelometría y los inmunoensayos. O sea, también lo puedo hacer con ELISA. Cada técnica varía en la forma de expresión de resultados, por lo que el clínico debe informarse con el laboratorio de cuál ha sido la técnica utilizada y lo que es considerado como positivo, debido a que cada laboratorio podría dar un índice o una cifra en la cual yo puedo decir es positivo o es negativo, ¿ya? De acuerdo a su inserto, de acuerdo a cómo lo trabajaba. El factor reumatoideo se asocia principalmente a artritis reumatoide, también a síndrome de Sjögren. El 75 al 90% de las artritis reumatoide tienen un factor reumatoideo positivo, para IgM en títulos significativos, mayor a 1 en 80. A esto se le conoce como artritis reumatoide seropositivas. Los pacientes con artritis reumatoide y títulos elevados de factor reumatoideo tienden a tener una enfermedad agresiva y con mayor compromiso extraarticular. Lo que me quiere decir esta diapositiva es que hay artritis reumatoide que cursan con factor reumatoideo que es negativo, pero que la mayoría sí tienen el factor reumatoideo y que cuando están presentes la enfermedad es más agresiva y que tiene compromiso extraarticular, ¿ok? Entonces hay artritis reumatoide seropositivas y hay artritis reumatoides seronegativas, es decir, que tienen factor reumatoideo negativo. Como ustedes se dan cuenta, no es exclusiva de artritis reumatoide, también puede estar en el síndrome de Sjögren y como vamos a ver más adelante, también en otras enfermedades. Entonces, el factor reumatoideo no es específico, pero sí se encuentra y nos ayuda a poder diagnosticar el reumatoide. Forma parte de los criterios diagnósticos para la artritis reumatoide, ¿correcto? Entonces, los factores reumatoideos no son específicos de artritis reumatoide, pueden encontrarse en otras condiciones. Por ejemplo, tuberculosis, endocarditis bacteriana, sarcoidosis, lepra, fibrosis pulmonar, enfermedades hepáticas y sífilis. También pueden encontrarse en otras afecciones reumatológicas inflamatorias con títulos más bajos que en la artritis reumatoide. Los factores reumatoideos, al igual que otros autoanticuerpos, pueden encontrarse en población sana. Entonces, de 1 a 5%, generalmente en títulos bajos con personas mayores de 60 años, donde la frecuencia alcanza hasta el 20%. O sea, en la población mayor de 60 años, puedo encontrar hasta un 20% de personas con títulos bajos de factor reumatoideo y no es que tengan artritis reumatoide, ¿ok? Y son personas sanas. Dado lo anterior, la presencia de un factor reumatoideo positivo debe ser interpretada en el contexto de cada paciente individual. Por lo tanto, y por eso es que el factor reumatoide no se utiliza como un screening para poder saber si la población tiene artritis reumatoide. El factor reumatoide me va a ayudar a confirmar cuando el paciente tenga varios criterios diagnósticos. Forma parte, ayuda, es un criterio diagnóstico más para poder hacer o confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide, pero no es el único. Con solo factor reumatoide yo no puedo hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Por favor, acuérdense, porque puede venir en un caso clínico, ¿ok? Miren la frecuencia de factor reumatoideo en enfermedades reumáticas y otras. La frecuencia aproximada en la artritis reumatoide es del 80%. Es decir, que
de 100 pacientes con artritis reumatoide, 80 van a tener el factor reumatoideo, pero hay 20 que no lo van a tener, ¿correcto? En el síndrome de Sjögren la frecuencia es de 75 hasta 90%. En el lupus también puede estar presente. En esclerosis, en enfermedad mixta del tejido conectivo, entre la mitad o un poco más. Esclerosis sistémica, 20%. Polimiositis o dermatomiositis, 5 a 10%. Y en la clorofluorina mixta también 90%. O sea, varias afecciones en las cuales el factor reumatoideo está presente. Recordar entonces, factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoidea. Pueden haber artritis reumatoidea que no tengan factor reumatoideo. ¿Correcto? No es suficiente para hacer el diagnóstico. Necesitas más criterios. ¿Correcto? Forma parte, sí, de los criterios, pero no es el único. ¿Ya? Y que es los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, son de uso reciente en clínica. En otros países, obviamente, ya tiene mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de hospitales de Chiclayo, el hospital regional todavía no lo tiene. El Almanzor creo que tampoco. Bueno, hasta donde estuve ahí no lo tenía todavía. Actualmente ya se debería usar, obviamente, lo estamos intentando adquirir también. Pero ya es conocido hace tiempo. Lo que pasa es que no son tan frecuentemente utilizados porque más se usa, más comúnmente se usa el factor reumatoideo. Pero se sabe que este anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado aparece antes. Entonces están presentes en artritis erosiva en forma muy precoz. Nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico incluso antes que con el factor reumatoideo. Son útiles en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide y que cursa con factor reumatoide negativo. Entonces, ¿se acuerdan de que esas artritis reumatoides seronegativas, que son un 20%? Pues este péptido cíclico citrulinado nos podría ayudar en esos pacientes que no tienen factor reumatoideo a hacer el diagnóstico. Y por eso es que este péptido cíclico citrulinado también forma parte de los criterios diagnósticos de artritis reumatoide. Bien, otro examen que es dentro de los marcadores que son autoanticuerpos están los anticuerpos antinucleares. Más o menos el nombre nos ayuda a identificar a dónde están dirigidos, dice antinucleares. Sin embargo, se sabe de que no solamente están dirigidos contra antígenos del núcleo, sino también del citoplasma. Por eso es que actualmente se trata de, se está viendo la posibilidad de cambiarle el nombre a anticuerpos anticelulares más que antinucleares, ¿correcto? Porque no solamente están dirigidos a antígenos del núcleo. Los ANA, solo que están ya muy conocidos como ANA, es difícil cambiarlos, pero los ANA se detectan más frecuentemente por inmunofluorescencia indirecta, usando como sustrato cortes de tejido de roedores o líneas de cultivo, como las EP2. Estas células EP2 son el sustrato. Acuérdense, porque es pregunta de examen. ¿Cuál es el sustrato para la prueba ANA? Las células EP2 generalmente, que son el sustrato preferido. De existir ANA, estos son reconocidos con el uso de microscopio de fluorescencia. Tanto en el hospital regional como en el hospital Almanzor tenemos ANA. Es más, hay laboratorios particulares en Chiclayo que también lo tienen por esta técnica, inmunofluorescencia indirecta. Es muy sencillo de hacer, no es tan caro. Sin embargo, sí necesita una experticia, porque obviamente hay que reconocer patrones. Esos patrones nos van a ayudar a saber un poco o a acercarnos un poco al diagnóstico. ¿Por qué se prefieren estas células? Porque obviamente al ser células de una línea de cultivo, que a veces son neoplásicas, presentan mayor cantidad de organelas y de antígenos bastante poblados para que sí puedan detectarse con la inmunofluorescencia, que en una célula normal, ¿no? Tienen más exposición de esos antígenos que una célula normal. Y por lo tanto vamos a poder observarlo mejor en el microscopio de inmunofluorescencia. La fluorescencia puede mostrar distintos patrones de tinción nuclear y muchas otras veces de tinción citoplasmática, como les decía. Esto se debe a que distintas estructuras antigénicas son reconocidas. Existen 5 patrones clásicos de tinción nuclear: el homogéneo, el granular o moteado, el nucleolar, periférico y antricentrómero. Ustedes se van a dar cuenta, más o menos el nombre nos indica algo. Homogéneo es que me
el núcleo homogéneamente. Granular o moteado es porque va a tener algunas pinceladas de tinción y otras no. Se va a ver así como un tablero de ajedrez parecido, ¿no? Nucleolar porque se van a teñir los nucleolos. Periférico porque va a estar más en la parte, la membrana nuclear, podría decirse. Y anticentromérico, ¿no? Porque van a teñirse los centrómeros. Entonces, son los clásicos, pero actualmente hay muchos patrones, cerca de 29 patrones de anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Entonces, miren, el patrón homogéneo y el periférico son los más frecuentes de observar en lupus eritematoso sistémico, pero son inespecíficos. El patrón moteado o granular se observa frecuentemente en el síndrome de Sjögren y también en el lupus. Y a la vez se asocian con anticuerpos extractables contra el núcleo. El patrón nucleolar se observa principalmente en la esclerosis sistémica progresiva. Patrón nucleolar en la esclerosis sistémica progresiva. El único patrón, y esto es pregunta de examen, que es altamente específico, es el anticentrómero, que es marcador de una variedad de enfermedad esclerosis sistémica progresiva, que es la denominada CREST. ¿Ok? Es el único que es altamente específico. Recuerden entonces que la mayoría de estos patrones no son específicos, son inespecíficos. Pero el único que sí es altamente específico y que es pregunta de examen es el anticentrómero. ¿Ok? Miren, así más o menos se ve en el microscopio de inmunofluorescencia. Estas son las células CEP2, cada una de ellas. Estas células CEP2, como les dije, son células de cultivo y que a veces son neoplásicas y que hacen que las organelas estén mucho más pobladas que en una célula normal. Se utilizan porque nos permite ver patrones. La característica del patrón homogéneo es que el núcleo está teñido homogéneamente, como su nombre lo indica, y que estas estructuras de división, las mitosis o meiosis, se ven teñidas también, ¿correcto? Entonces se van a ver más o menos de esta forma. Miren cómo es el patrón moteado. El patrón moteado, a diferencia del homogéneo, tiene algunos esbozos que no son teñidos, ¿correcto? Bien. Entonces, ya ustedes se van a dar cuenta que hay patrón moteado o granular fino y algunos son gruesos. Son puntitos realmente los que se ven ahí. Son puntitos y de acuerdo a las organelas que están teñiendo dentro del núcleo, van a ser finos o van a ser puntos gruesos. En algunos casos no va a teñir y nos va a dar una forma de poder discriminar si se trata de un granular fino o un granular grueso. Pero en la clasificación clásica es patrón moteado nada más, sea fino o grueso. El patrón centromérico van a teñirse centrómeros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cromosomas que tenemos, en el caso del ser humano, ¿no? Pero en este caso en las células CEP2 se van a ver de esta forma, ¿correcto? Se tiñen acá y se tiñen los centrómeros. En el patrón nucleolar, como ustedes ven, se estarían tiñendo los nucleolos, ¿sí? Y, bueno, no se ve acá el periférico, pero se verían solamente estas partes teñidas, ¿no? Que es la membrana nuclear. Bien, los ANA se pueden observar prácticamente en todas las enfermedades del tejido conectivo, es decir, tienen alta sensibilidad. Habíamos dicho que son inespecíficos, pero son altamente sensibles para este grupo de enfermedades reumatológicas, para todas en general, pero a su vez carecen de especificidad. Entonces, en la pregunta podría decir, ¿los ANA tienen alta especificidad? Falso. Tienen alta sensibilidad. ¿Tienen baja sensibilidad? Falso. Tienen baja especificidad, ¿correcto? En las enfermedades de tejido conectivo, los ANA tienen por lo general títulos elevados, mayor de 1 en 160, sobre todo en enfermedad activa, ¿correcto? Al igual que otros autoanticuerpos, los ANA se pueden observar en sujetos jóvenes y son más frecuentes en personas mayores de 60 años. También pueden estar presentes en otras condiciones de enfermedad, por eso es que no son específicas.
enfermedades hepáticas, pulmonares, infecciones crónicas, neoplasias asociadas a drogas. En estos casos sus títulos tienden a ser más bajos que en las enfermedades autoinmunes. Pero incluso lo podemos encontrar en personas sanas, ¿correcto? No se lo vayan a olvidar. Hasta en 5% de las personas sanas pueden tener ANA positivos en títulos bajos. Así como también pasaba lo mismo con el factor reumatoideo. Por lo tanto, el ANA solito no hace el diagnóstico. Bien, antes de pasar a anti-DNA, voy a dejar de compartir esto para que puedan ver una página web que es importante que la conozcan. Esperen un momento. Díganme si pueden verlo. Sí, Doc, sí se ve. ¿Están viendo la página? Ya. Sí, sí, Este es la página de, ustedes lo van a encontrar como ANA Patterns. ¿Ok? Esta página es un consenso internacional de los patrones de ANA, consenso internacional de los patrones de ANA, para que todo el mundo trabaje con el mismo idioma y así no tengamos demasiados patrones o patrones diversos. Eso es lo que pasaba hace unos años cuando yo era residente. Teníamos en algunos sitios, en otros países, tenían otros tipos de patrones y en otros países otros patrones. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces, lo que se hizo es un consenso para que todos manejen lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de los patrones hay varios y están codificados. Y como les dije, hay 29 actualmente. Pueden ir aumentando. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, está el patrón nuclear homogéneo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ustedes dan clic acá, por ejemplo, aumenta el tamaño de la, no sé si logran ver, de repente ya no lo pueden ver, pero aumenta el tamaño de la foto y se pueden observar el patrón nuclear. Y aquí en la página les va a describir cómo es la fluorescencia, cómo es que se observa, qué es lo que se tiñe y cuáles son los antígenos asociados. ¿Ok? Y cuáles son las enfermedades asociadas. ¿Sí? Así como hemos visto el patrón homogéneo, podrían ver, por ejemplo, el patrón, en español lo vamos a poner para que lo puedan ver, nuclear granular fino denso. ¿Ok? Miren cómo si se tiñe aquí las mitosis, mientras que acá tenemos el centrómero, ¿se acuerdan? Los puntitos, varios puntitos, de acuerdo a la cantidad de cromosomas. El granular fino, que no tiñe las mitosis. Granular grueso grande. Nucleares múltiples, gránulos nucleares múltiples, y etcétera, ¿no? Quería enseñarles cómo es este es el nucleolar, los nucleolos, ¿se acuerdan? Que habíamos visto también, cuando se tienen solo los nucleolos. Vamos a ver si está acá quiero que vean el periférico, membrana nuclear, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven membrana nuclear, parece el homogéneo, pero si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, van a ver que cuando se juntan los dos, hay un refuerzo entre las dos membranas. Ese refuerzo de inmunofluorescencia nos indica que es un patrón de membrana nuclear lisa, ¿ok? Es un patrón periférico. Entonces, tinción homogénea del núcleo con mayor intensidad en la membrana nuclear externa, ¿correcto? Sí lo logran ver, ¿verdad? Así como ese, tienen membrana nuclear granular y otros más. Aunque no lo crean, así se ve en el microscopio de fluorescencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, son patrones citoplasmáticos que, de acuerdo a la organela, pueden ser fibrilares, ¿no? En el citoplasma, ¿ya? Entonces ahí ven un montón de patrones que pueden haber, y cada uno de ellos les van a explicar acá a qué se puede estar asociando. Por ejemplo, un LES juvenil o una polimiositis, en este caso, un citoplasmático granular fino denso. Ustedes ven cómo el núcleo no se tiñe más bien acá, y se tiñe el citoplasma, ¿verdad? Citoplasmático, por eso, granular fino denso. Estos de acá, citoplasmático granular fino, y el que no es tan frecuente y lo hemos encontrado es el de el centrosoma. No, el centrosoma, sí.
El uso mitótico. Este también hemos visto en el laboratorio. De verdad que es muy bonito cuando se ve en el microscopio. Ojalá alguna vez cuando pase esta pandemia puedan pasar por el laboratorio y puedan observar a veces uno de estos patrones. Bien, voy a dejar de compartir esto para volver a la presentación. Bien, ¿pueden lograr ver? Sí, doctor. Perfecto, estamos en la clase entonces ya. Entonces, los anticuerpos, ahora ya hemos visto los patrones de ANA, ya saben ustedes dónde encontrar, en la página de ANA Patterns, pueden encontrar para mayor información los patrones que hay. No es necesario que ahorita se los aprendan, es suficiente para este curso que sepan los 5 patrones clásicos, ¿no? El homogéneo, el moteado, ¿no? El periférico, el nucleolar y el centromérico, ¿ya? Los anticuerpos anti-DNA pueden estar dirigidos contra el DNA de una hebra o denaturado o el de doble hebra o nativo. Los anti-DNA nativos, o sea, de doble hebra, son bastante específicos para el lupus eritematoso sistémico, 95%. Entonces, a diferencia del ANA, el anti-DNA sí es bastante específico. Por lo tanto, son útiles en el diagnóstico de la enfermedad. Estos pueden fluctuar con la actividad de la enfermedad. Se asocian a compromiso renal lúpico. Por lo tanto, como fluctúan con la actividad de la enfermedad, acá sí vale titular los anti-DNA, ¿no es cierto? Y podemos hacer controles, mientras que con el ANA no. El ANA solamente nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Se asocia a compromiso renal lúpico. Puede ser que entonces un paciente tenga ANA, pero no anti-DNA y es más alejado. Pero si tiene anti-DNA, muy probablemente va a ser una nefritis lúpica. ¿Correcto? Los anti-DNA nativo pueden detectar también por inmunofluorescencia indirecta. El sustrato para el anti-DNA es Critidia luciliae. ¿Cuál era el sustrato para el ANA? ¿Se acuerdan? Las células EP2. Muy bien. Para el anti-DNA es Critidia luciliae. Es un parásito hemoflagelado. ¿Por qué utilizamos este parásito? Porque expone el DNA de una forma que pueda observarse con el microscopio de inmunofluorescencia, ¿correcto? También se pueden detectar por técnica de Farr basada en la precipitación de complejos inmunes que contienen ADN y por ELISA. Pero nosotros utilizamos, y es más frecuentemente utilizado en todo el mundo, la inmunofluorescencia indirecta porque nos puede dar a observar. Ustedes van a ver acá, este es el parásito hemoflagelado, Critidia luciliae, y aquí se observa 2 puntitos que van a estar 2 puntitos, bueno, en esta lámina no se observa muy bien, pero deben ser 2 puntitos con fluorescencia. Esos 2 puntitos de fluorescencia es el cinetoplasto que está dando, que es ADN y que está con la fluorescencia. ¿Por qué? Porque se pone el suero del paciente para que se una. Si se une es porque hay anti-DNA en el paciente, ¿correcto? Sería anti-DNA positivo. ¿Y qué son los anti-ENA? ¿No? Los anticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares extractables. ¿No? Reciben el nombre de anti-ENA. Aquellos antígenos dentro del núcleo que hay que extraerlos para poder evidenciarlos. Pero no lo vamos a hacer con una técnica de inmunofluorescencia porque esos ya lo hemos visto con el ANA. Estos antígenos nucleares son por lo general proteínas no histonas o complejos RNA y proteínas. Se pueden detectar por doble difusión agar, ELISA o inmunoblot, y lo más frecuente en nuestro medio es el ELISA. Además del ELISA, también usan el inmunoblot. Nosotros utilizamos bastante el inmunoblot para el anti-ENA, ¿ok? Miren, estos son tipos de ENA o anti-ENA. El anti-RO, el anti-LA, el anti-SMIT o SM, el anti-RNP, SCL70, el anti-HO1. Cada uno de estos anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo van a estar asociados a enfermedades o manifestaciones clínicas. Por ejemplo, es muy frecuente que sepan esto, el anti-LA para el lupus neonatal, específicamente para el bloqueo auriculoventricular completo, pero este anti-RO y anti-LA, síndrome de Sjögren, ¿ok? Síndrome de Sjögren, está asociado a síndrome de Sjögren sobre todo, pero también al lupus neonatal.
El anti-Smith para el S, generalmente pedimos como más especificidad, después de un ANA positivo, pedimos el anti-Smith y el anti-DNA para el lupus, ¿no? El RNP para enfermedad mixta del tejido conectivo para el fenómeno de Raynaud, y acabé en el SCL70 para la fibrosis pulmonar, y el anti-Jo1 para dermatopolimiositis, ¿no? La enfermedad que les dije que tuvo un compañero de promoción. Bien. Otros exámenes son los anticuerpos antifosfolípidos, ¿correcto? Los antifosfolípidos, estos anticuerpos se encuentran en el síndrome antifosfolípidos, que es una entidad autoinmune que se puede dar aislada, que vendría a ser una enfermedad primaria, o asociada a alguna otra entidad, es decir, secundaria a algo, que vendría a ser frecuentemente secundaria al lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Un síndrome antifosfolipídico secundario. En lo clínico, este síndrome se caracteriza por trombosis recurrentes y pérdida habitual de embarazos de poca edad gestacional o mayores, como la muerte fetal, ¿correcto? Entonces, acordarse, trombosis con abortos. ¿Cuáles son esos anticuerpos antifosfolípidos? Generalmente son las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Las anticardiolipinas se detectan por ELISA, lo que permite identificar la clase de anticuerpo y su título. Lo más asociado al síndrome antifosfolipídico son los anticardiolipinas clase IgG y a títulos moderados o elevados. Se informan en unidades GPL si es de clase G, MPL si es de clase M o APL si es de clase A. El anticoagulante lúpico se detecta por técnicas de coagulación. No detecta título anticuerpo o nivel de positividad, es decir, es una técnica cualitativa nada más. Si coagula es positivo, si no coagula es negativo. Nada más, ¿no? Para identificar serológicamente el síndrome antifosfolipídico, los dos anticuerpos, tanto anticardiolipinas y anticoagulante lúpico, deben ser solicitados ya que no siempre se dan juntos. Numerosas condiciones de enfermedad, inflamación y o infección pueden dar antifosfolipídicos, anticuerpos antifosfolipídicos en forma transitoria. Por el contrario, la persistencia de esta posibilidad de anticuerpos antifosfolipídicos en al menos 2 mediciones separadas por un mínimo de 6 semanas es lo que caracteriza al síndrome antifosfolipídico. Bien, y vamos a ver ahora los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, ¿correcto? Estos anticuerpos son útiles de solicitar cuando se sospecha de vasculitis, ¿correcto? Entonces, hasta el momento hemos visto dentro de los exámenes que son específicos o marcadores o autoanticuerpos, hemos visto el factor reumatoideo, el péptido C citrulinado, ¿no? Que son para artritis reumatoide generalmente y que son inespecíficos. Hemos visto el ANA, hemos visto el anti-DNA, ya hemos visto cuáles son sus sustratos, ya hemos visto cuál es específico y cuál no, ya hemos visto cuál se puede hacer a títulos y cuál nos ayuda para el seguimiento. Hemos visto los antígenos extractables del núcleo, ENA, ¿no? Y hemos visto los anticuerpos antifosfolipídicos, que están las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Ahora estamos viendo los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que generalmente lo usamos para vasculitis. Se detectan también por inmunofluorescencia indirecta, es decir, así como en el ANA y como el anti-DNA, lo vamos a ver en el microscopio de fluorescencia. Con esa fluorescencia verde la vamos a poder observar, usando como sustrato. ¿Qué vamos a usar de sustrato? Para el ANCA, polimorfonucleares. Entonces, cuando pregunte ¿cuál es el sustrato para el ANCA? Polimorfonucleares. ¿Cuál es el sustrato para anti-DNA? La critidia lucidaria. Critidia lucidae, muy bien. ¿Y cuál es el sustrato para ANA? F2. Las células EP2. ¿Y el sustrato para el ANCA? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Cuando los polimorfonucleares se fijan en etanol, se pueden identificar 2 tipos de tinción. Hay 2 patrones. ¿Se acuerdan que en el ANA teníamos 5 patrones clásicos? 29 patrones según el consenso internacional. Bueno, pues para el ANCA tenemos 2 patrones nomás. La fluorescencia que es citoplasmática o C-ANCA y la perinuclear o P-ANCA. ¿Correcto? C de citoplasmática, P de perinuclear. Los anticuerpos que dan C-ANCA están dirigidos mayoritariamente contra la proteinasa 3 y son altamente específicos de granulomatosis de Wegener. Mientras que los P-ANCA generalmente están dirigidos al MPO o la mieloperoxidasa.
¿correcto? P-ANCA. También contra esta la cateoxina y otros antígenos, pero más para la amiloperoxidasa. Los que reconocen la amiloperoxidasa se asocian a vasculitis sistémica con compromiso renal rápidamente progresivo. La especificidad de los ANCA debe ser confirmada por inmunoensayo o ELISA. Este MPO o este P-ANCA generalmente está asociado a la vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? Aquí está. La frecuencia de ANCA en distintas enfermedades. Generalmente el patrón C-ANCA o citoplasmático está más frecuentemente asociado a granulomatosis de Wegener, mientras que el P-ANCA generalmente más a vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? ¿Ya? Acordarse de esa asociación. Aquí ustedes pueden ver en la inmunofluorescencia el patrón citoplasmático del ANCA. Patrón citoplasmático. Estos son polimorfos nucleares, ¿verdad? Habíamos dicho que este es su sustrato. Son los neutrófilos polimorfos nucleares que ustedes ven ahí. Los núcleos, acá más bien son los que no se tiñen, porque lo que se va a teñir es el citoplasma, porque es un patrón citoplasmático. Se tiñe el citoplasma del polimorfo nuclear. ¿Correcto? Ahí se ve, ¿no es cierto? Está teñido el citoplasma del neutrófilo. Patrón citoplasmático asociado entonces a la proteína C3, ¿correcto? Vasculitis de Wegener. Patrón perinuclear, ANCA. ¿Quién es su sustrato? También es el neutrófilo, ¿verdad? Pero esta vez lo que se tiñe es la membrana, ¿no? Perinuclear. Lo que no se tiñe, los núcleos, no se tiñe el citoplasma, se tiñe la membrana nuclear, perinuclear, ¿correcto? Aquí está asociado, ¿a qué antígeno? A la amiloperoxidasa. ¿A qué vasculitis está asociada? La vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? Muy bien. Bien, hasta ahí hemos visto todos los que son marcadores, o sea, aquellos exámenes que son más, se puede decir más específicos de enfermedad autoinmune, que son autoanticuerpos, ¿no es cierto? Ahora vemos los complementarios, que también son inmunológicos, pero complementarios. Aquí tenemos al complemento. La medición del complemento en reumatología busca investigar si el mecanismo de daño en la enfermedad de un paciente involucra el consumo de sus componentes, lo que se ve en enfermedades por complejos inmunes. Es decir, así como cuando vemos en un problema de coagulación el consumo de fibrinógeno o el consumo de factores de coagulación porque hay una coagulación intravascular diseminada, igual en estos casos, si es que hay una enfermedad autoinmune que forma inmunocomplejos, el complemento se va a consumir. Y por lo tanto, al hacer el dosaje de C3, C4, que son factores de complemento, o CH50, van a estar disminuidos. Y nos va a dar un indicio de que es una enfermedad autoinmune. Entonces, un screening de la actividad del complemento es el CH50, el complemento hemolítico, cuyo valor normal asegura una cantidad y funcionalidad adecuadas de cada uno de sus componentes. Y por lo tanto, ausencia de su consumo por complejos inmunes. O sea, si está el valor normal, indicaría que no hay complejos inmunes y que por lo tanto es muy poco probable que haya una enfermedad autoinmune. Este test no está disponible de rutina, es más, en hospitales hasta de Lima no veo que sea frecuente que se dose el CH50. Y es algo más engorroso que la determinación de algunos de los componentes, como por ejemplo el C3, C4, que eso sí lo tenemos hasta en el hospital de regional, Hospital Almanzor y en otros hospitales de nivel 3, que son los más utilizados en clínica. ¿Qué significa? ¿Qué debería encontrar? ¿Cómo los debería encontrar si es que hay una enfermedad autoinmune? Disminuidos, ¿no? Por su consumo. Si estuvieran normal, significa que es menos probable que tengamos una enfermedad autoinmune o que al menos la actividad de esa enfermedad no es, en ese momento, no es activa, ¿no? Crioglobulinas. Estas son proteínas que precipitan con el frío. Generalmente las crioglobulinas, como su nombre lo indica, son globulinas. Ya hemos visto que una de las globulinas más importantes dentro de esas proteínas son las inmunoglobulinas. Estas crioglobulinas generalmente son de tipo IgM, ¿correcto? Entonces, son proteínas que precipitan con el frío y se redisuelven al aumentar la temperatura. Hay personas que cuando están en temperaturas frías empiezan a hacer el fenómeno de Raynaud, ¿correcto? Empiezan a tener como una cianosis distal de los dedos
Y es porque empiezan los anticuerpos a pegarse a los antígenos, ¿correcto? A hacer daño. Pero cuando están en el frío, cuando tocan agua fría o cuando están en un ambiente frío. Y apenas en el calor pasa eso. Entonces, se redisuelven al aumentar la temperatura. Esta característica se aprovecha para su detección. Su presencia se asocia con patologías por complejos inmunes, asociado entonces a la temperatura, ¿no? Como cuando lo estudiamos en banco de sangre, que tienen rango térmico alto o bajo, ¿no? Por eso llamamos anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Las crioglobulinas se pueden encontrar en neoplasias de linfocitos B. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar estas crioglobulinas en el mieloma múltiple y en el síndrome de Waldenström o macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? También en la leucemia linfocítica crónica, enfermedades del tejido conectivo como el lupus, el síndrome de Sjögren o artritis reumatoide, también pueden encontrar crioglobulinas. Pero también se encuentran en infecciones agudas y crónicas. Es muy frecuente encontrarlo en hepatitis C. Aquellos pacientes que tienen virus de hepatitis C desarrollan crioglobulinas y es posible que se pueda hasta hacer el diagnóstico diferencial. A veces se confunde y pensamos que tiene una hepatitis autoinmune por encontrar crioglobulinas o que tenga otra enfermedad reumatológica y en realidad es que tiene una infección por hepatitis C que ha desarrollado crioglobulinas, citomegalovirus y en estados de hipersensibilidad al frío. ¿Correcto? Y por eso es que nos ayuda bastante la electroforesis de proteínas. Este es otro examen, pero que no nos hace el diagnóstico y que nos ayuda, ¿no? La utilidad máxima de esta técnica es en la detección de componentes monoclonales, como en el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. En el área reumatológica encontramos componentes monoclonales con cierta frecuencia asociados a patologías inflamatorias crónicas y el síndrome de Sjögren. ¿Correcto? Monoclonales. Lo más frecuente de observar en patología inflamatoria, como las enfermedades de tejido conectivo o las vasculitis, es un aumento policlonal. Cuando decimos monoclonal, una sola clona, mieloma múltiple y macroglobulinemia. Pero cuando es policlonal, son varias clonas que hacen diferentes tipos de anticuerpos en la zona gamma y que es donde migran los anticuerpos y eso se conoce como hipergamma-globulinemia difusa o policlonal y que es frecuente encontrar, por ejemplo, en las infecciones o en algunas patologías inflamatorias, que como pueden ser las del tejido conectivo, ¿correcto? Entonces, mientras que estas es para neoplasias, cuando son monoclonales, las policlonales estarían tanto en las infecciones como en las inflamaciones que se dan en las enfermedades autoinmunes. Estos últimos dos cuadros, estas últimas dos diapositivas, solamente es para que no olviden que deben revisar los criterios diagnósticos, ¿correcto? Esta diapositiva, este cuadrito lo he sacado de lo que estaba colgado en su aula virtual en la exposición de Lima, para que lo tengan, ¿correcto? Este es para el diagnóstico o los criterios diagnósticos para el lupus eritematoso sistémico y los criterios para artritis reumatoide. Como ustedes se van a dar cuenta, los pacientes al menos tienen que tener una articulación con sinovitis y que además no se pueda explicar esa sinovitis por otra enfermedad. Debe tener mayor o igual a 6 puntos y estos son los que le van a dar el puntaje. ¿Correcto? Entonces, una articulación grande le daría 0 puntos, 2 a 10 articulaciones grandes 1 punto, y así hasta que encontramos 10 articulaciones. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva que he puesto en Lima, ¿no? Son acá más de 10 articulaciones pequeñas, o al menos una pequeña sí, pero más de 10, ¿no? De 4 a 10 articulaciones pequeñas serían 3 puntos. Acá, por ejemplo, en el caso clínico que vimos al inicio de la clase, veíamos un antipéptido cíclico citrullinado positivo bajo, que le daba 2 puntos, ¿no? Es lo que les decía, 2 puntos, con un BCG anormal, 1 punto, y en más de 6 semanas, 1 punto más. Teníamos ahí 4 puntos, ¿no? Entonces, obviamente, con 4 puntos, no podemos hacer el diagnóstico todavía de artritis reumatoide. Por eso les decía, ¿qué más faltaba para confirmar el diagnóstico? Y para confirmar el diagnóstico lo que falta son saber qué tipo de articulaciones son las afectadas, ¿no? Porque teníamos otros datos como que el factor reumatoideo era negativo o que el PCR también era normal, ¿correcto? Muy bien, chicos. Si tienen alguna pregunta, como les digo, la
La doctora Llovera no ha podido acompañarnos hoy día. Se supone que iba a completar la otra clase para que así nos podamos poner al día, pero lamentablemente hoy ha tenido un problema de salud y ya se estará comunicando para poder reprogramar su clase y estar con ustedes de repente el otro lunes o si puede antes, ¿no? Mañana igual conmigo, mi grupo tendría que hacer la parte práctica de los 2 casos clínicos para poder ponernos al día también y a partir de la siguiente semana ustedes puedan ya reiniciar sus actividades en el aula virtual. ¿Tienen preguntas? ¿Todo ha quedado claro? Todo claro, Doc. Interesante, Doctor, una ¿verdad? pregunta. ¿Cuántos de acá van a ser reumatólogos? Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso clínico, yo veía Ujú. de que ponían la anticardiolipina y el anticuerpo lúpico positivo, pero Ujú. no decían nada de la semana o si se había reevaluado como para definir un síndrome antilúpico, un síndrome Antifosfolipídico. ya antifosfolipídico, perdón. Claro. Entonces, en el caso que nos pusieron en el aula, o sea, ya no tendríamos que definir eso, simplemente es para, ni con el contexto del cuadro. Pero ustedes se acuerdan que pueden, dentro de lo que van a proponer, es algunos exámenes que puedan faltar. Si es que faltan algunos datos, ustedes pueden proponer en su plan de trabajo, en su plan diagnóstico, ¿no? Pero recuerden que si están los 2 presentes, eso sí es bastante indicio de que sí hay un síndrome antifosfolipídico, porque está tanto las cardiolipinas como el anticoagulante lúpico. Ya, doctor, Ujú. gracias. Ok. Robert Tarrillo dice que sí ha estado. Joseph también. A ver, Robert Tarrillo, ya lo vi. Listo, ya los grabé, chicos, a los que los estuve llamando Karen Parietanta. A ver un ratito. Karen Parietanta dijo doctor. Sí, ya te encontré. Ya estoy colocándote asistencia. ¿Alguien más que aquí no haya llamado? Porque a Rojas ya lo apunté.